Señores, estamos de regreso, charlando ya, como es un encuentro natural, ¿no? Entre periodistas, lo mínimo que tenemos que hacer es dialogar, ¿no? Y muchas veces tocamos temas que ni conocemos y terminamos debatiendo por esas cosas. Pero bueno, la motivación de hoy, la invitación de hoy no es precisamente que charlemos el tema, es un tema puntual y seguramente si sobra tiempo hablaremos de otras cosas más porque hay material, hay madera para explotar. Quien está a mi derecha es el señor Iván Julca Mendoza. Él es periodista de nuestra ciudad de Huaraz, colega conductor de diversos programas políticos, de entretenimiento llevado por las entrevistas a diversos personajes de la ciudad. Él tiene un programa Ancash Digital que se emite también por las redes sociales, en Cable Andino, y todos nos conocemos aquí. Y a mí me alegra de sobremanera, y lo digo siempre, y eso es mi práctica, mi prédica, hay que reconocer a quienes te llevan la delantera, y mientras no te toca, nos toca aplaudir, reconocer, cosa que deberíamos ser todos así, ¿no? Imagínense si seríamos todos así, el mundo sería genial, ¿no? Sería al menos, de repente no genial, pero al menos demostraría cierta madurez. Y él ya va por su segundo libro, y usted que está viendo el programa, amigo lector, amigo televidente o los críticos ahí, escribir siquiera un artículo de unas cuantos párrafos para un periódico, para una web, para un portal, es bastante complicado porque este tema de la gramática, las tildaciones, las coherencias, los enlaces es bien complicado. Y bueno, por eso lo felicito a él, además que en estos tiempos donde poco se valora la cultura, hay gente que se atreve, pues, porque escribir un libro no es negocio, por si acaso, ¿eh? No es negocio. Obviamente es una especie de liberación, de que a veces algo guardado tenemos y lo plasmamos en un libro, lo plasmamos en, no sé, en una entrevista, en una conversación. Y eso es plausible, que merece muchos reconocimientos, porque escribir no es poca cosa, y escribir bien, con más razón todavía. Y eso, por eso he hecho este preámbulo y se lo digo aquí delante de él, le agradezco por su presencia y le felicito públicamente. Iván, qué gusto, buenas noches, bienvenido al programa. Está prendido el micrófono, ¿no? A veces tengo problemas con el micrófono. Creo que está muy bien. Ojalá. ¿Qué tal, Iván? Qué gusto, ¿cómo te va? Muchas gracias, mi estimado Walter, eres un gran amigo de ya algunos años atrás, hemos pasado tantas cosas y tantas vicisitudes, ¿no? Sí, pues, ¿no? En esta vida, en el mundo del periodismo, que tampoco es fácil, ¿no? Sí, sí, porque de verdad, para ser periodista en un país y en un mundo en el que ya está desapareciendo el periodismo, sí. ¿No? Muy pronto y sobre todo ya no vamos a existir, ¿no? Claro. De verdad también es un gran logro, ¿no? En estos tiempos. Mira, cuéntame algo, o no sé, por dónde quieres empezar. No, tú dime. Esto es libre, aquí no hay un formato, no hay rigidez. Lo que yo quería destacar, resaltar es eso, que ya vemos en la pantalla compartida, el título El loco del cuchillo. Es tu segunda producción, ¿no? Bastante sugerente. Ahí está el loco al cuchillo, no lo identifico, está en la mano, ¿no? Claro, sí, está. A ver, primero partamos escribiendo ahí el título, perdón, la portada del título. La mano izquierda está. Muy bien, sí, mira, este es un dibujo de un amigo que vive en Chimbote, es locutor radial de rock. Y bueno, la editorial lo convocó a él para hacer este dibujo y unos 5 más que están al interior del libro, ¿no? El loco del cuchillo, mi estimado Walter, nace precisamente en el 2019. Tú recordarás, en febrero del año 2019, precisamente para el Día de los Enamorados, ¿no? Apareció pues este sujeto, ¿no? Algo raro, extraño, y la gente comenzó a vivir toda una psicosis generalizada en Huaraz, ¿no? Se decía de todo al principio. Yo recuerdo, y tú también recordarás por tu trabajo periodístico, se decía pues que era una secta satánica, que eran varios, que se vestían igual para despistar a la policía, y que inclusive decían pues que ya habían atacado a 10, a 15 personas, ¿no?
Inclusive yo recuerdo la presentación de este grupo Corazón Serrano, ¿no? en el Hotel Huascarán, que tenía que darse, y bueno, Corazón Serrano llegó, pero no tuvo acogida. Imagínate el grupo de cumbia más importante, uno de los más importantes de este país, y en ese momento el que estaba de moda, ¿no? Efectivamente. Y no tuvo pues la acogida que esperaban los organizadores. Fue un fracaso, ¿no? Entonces, el haber vivido todo esto y haber visto por primera vez en Huaraz el caso de un asesino serial, ¿no? De una persona que comete tantos crímenes en tan poco tiempo, pues, ¿no? Realmente pues era algo que nunca habíamos vivido nosotros los huaracinos, y que el hecho se divulgue a través pues de América Televisión, de Frecuencia Latina. Inclusive yo en mis investigaciones he visto que ha llegado hasta una cadena internacional, de cadena latina en Estados Unidos, ¿no? No recuerdo ahora, pero ha llegado hasta ahí el caso. Ha tenido trascendencia la noticia, el hecho en sí, obviamente un hecho delictivo, ¿no? O sea, quitó la vida a muchas personas. La primera víctima fue un ciudadano ya de avanzada edad, luego una señora por no, murieron 2 personas. 2 han sido, ¿no? El tema es que él agrede a 5 personas. Es decir, él acuchilla a 5, pero de los cuales solo mueren 2, ¿no? Muere el jovencito de este lugar cercano a la Dirección de Agricultura, ya, Pumacayán, es el pasaje Pumacayán. Él muere, y muere también la anciana, ¿no? de Prolongación Luzuriaga, ¿no? Pero obviamente él logra acuchillar a 5 personas, ¿no? Y tenía todo un ritual macabro, pues, de comprar cuchillos para cada víctima, para cada hecho, ¿no? Para cada hecho, ¿no? Y los compraba en una misma tienda en el Jirón 13 de diciembre, ¿no? Y ahí es que parte la historia, ¿no? Ahí es que parte la historia, porque desde ahí comienzo cuando voy a cubrir ese hecho noticioso. El punto de partida es el hecho delictivo que protagonizó este sujeto, que no tenía apariencia de asesino en serie, no tenía apariencia de persona violenta o en todo caso ofensiva. ¿Y qué cosas plasmas? Ese es tu punto de partida, la motivación para escribir y plasmar en este libro. O sea, ¿qué secuencias tiene? ¿Qué mensaje tiene? ¿Cuál es el contenido principal? ¿O solamente son hechos descriptivos de lo que lamentablemente vivimos todos? O sea, así sean hombres, mujeres, incluso hasta la policía tenía miedo de intervenir, porque ese es otro caso, no sé si está incluido en parte de los párrafos que usted ha considerado escribir, porque tenían cierto miedo de intervenirlo. Y no sé si quiero que me cuentes de tu propia historia, porque tú has investigado, has hecho más averiguaciones a profundidad de este caso, ¿no? Sí, mira, yo no solamente me quedo en la mera noticia, ¿no? Es decir, la noticia la describo y quizá situaciones que no se sabían, ¿no? Las intervenciones de la policía, ¿no? Las veces que van a la casa de este sujeto. Por ejemplo, había escondido uno de los cuchillos por el sector de San Jerónimo, ¿no? Más o menos por el colegio Atusparia, ¿no? Obviamente, como esto es un libro de ficción, también ya se aumentan cosas, ¿no? Es decir, claro, para llenar vacíos, para darle, ¿no?, riqueza literaria, claro, que lo llaman los expertos, ¿no? Así es. Pero la esencia está ahí. La esencia está ahí en ese hecho, ¿no? Obviamente no es una crónica tampoco exacta de lo que pasó, ¿no? Sino es una novela corta, ¿no? Es una novela policíaca corta. Que las novelas cortas están de moda, muy en boga hoy en día, y tiene un mensaje también, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ahí se habla sobre la niñez del personaje, ¿no? De Ángel, apodado el loco del cuchillo, ¿no? ¿Quién es él, no? Quiénes fueron sus padres, dónde nació, dónde vivió, todo el proceso de pobreza, ¿no? que él tuvo que pasar, ¿no?
Por ejemplo, ahí se habla de un par de perritos que él tenía, ¿no? Y él siempre hablaba de sus perritos, o sea, porque realmente pues es una persona que ha sido declarada inimputable, ¿no? Por problemas mentales. Y él realmente en sus declaraciones ante la policía, ante la fiscalía y también ante el Poder Judicial, nunca dice cosas claras, ¿no? Siempre está callado, ¿no? Sí. Y las pocas cosas claras que ha podido manifestar en algún momento, bueno, son como parte de divagar, ¿no? De decir cosas sueltas, sin mucha coherencia, ¿no? Lo más coherente dijo pues que estudió en el Colegio Luzuriaga, pero que no era buen alumno, ¿no? Y que él andaba perdido y cosas así, ¿no? Bueno, todo esto se narra en el libro, mi estimado Walter. Está contemplado. Todo ahí. Está contemplado en el libro. No es un libro muy grande, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Tiene muy pocas páginas, son algo de 72 páginas. Ajá. ¿no? Pero sí está donde está la esencia, ¿no? claro. Donde está a eso usted le ha agregado algunos detalles literarios para enriquecer la forma de llegar al lector, al público. Y en esos detalles usted incorpora digamos, un análisis o una mirada profesional del comportamiento de este sujeto. ¿Le ha agregado eso para obviamente llegar al mensaje? Cuénteme un poco. Así es, ¿no? Las voces que él escuchaba, ¿no? Es decir, ¿o tenía algunos traumas psicológicos? Traumas psicológicos, ¿no? Toda la pobreza que él vivió de niño, ¿no? Una persona que ya consumía algunas sustancias psicotrópicas, ¿no? Desde niño, ¿no? Entonces, son situaciones que también tienen que ser como un llamado a la conciencia, ¿no? De la sociedad. Yo, a veces en las redes sociales, mi estimado Walter, se dicen muchas cosas, ¿no? Las redes sociales tienen que tener correa. Tienes que tener correa. He leído unas cosas que a mí me han sorprendido y no me causan tampoco malestar ni incomodidad, ¿no? Me causa más bien risa a veces y también el hecho de saber, ¿no? Que hay gente que puede juzgar antes de haber leído, ¿no? Entonces tendrías que leer. Siempre pasa eso. Que leer para poder juzgar, ¿no? Y dice, por ejemplo, hay la opinión de un docente, que yo conozco, que dice, ¿no? ¿Cuánto aporta esto a la sociedad? Pero yo no entiendo cómo puede decir cuánto aporta si es que todavía no ha leído el libro, ¿no? Porque para mí el libro sí tiene un aporte a la sociedad, y ¿no? eso debería ser todo el libro, ¿no? Y en realidad son, creo, lo que pasa algunos de repente lo que el docente ha querido decir, si este libro, si esta producción literaria aporta para bien o aporta para mal, porque también imagínate una historia de Pablo Escobar, del Popeye, etcétera, etcétera, obviamente aportan, pero para enriquecer lo malo, ¿no? No sé, de repente eso habrá querido decir, pero usted sí considera que su aporte en esta obra literaria es para bien, para reflexión, para corrección. Yo creo que sí, ¿no? Creo que nos lleva a reflexionar, ¿no? Mira, todavía en pleno siglo XXI, a pesar de tantas situaciones que hemos pasado como país, hay diferencias sociales graves, ¿no? Bien marcadas. Bien marcadas. Entonces, eso no lo podemos negar, ¿no? Sí. Eso no lo podemos negar, y con esto pues yo no tengo un discurso ni de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, más bien todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que aceptar, ¿no? Que todavía existen esas diferencias sociales muy marcadas y que a veces pues llevan a algunos sujetos al extremo, ¿no? Personas que, bueno, optan pues por un camino que realmente nadie lo entiende, ¿no? Porque ¿quién podría entender a este muchacho que de pronto, en tan pocos días, prácticamente en horas, no puede llegar a agredir pues a 5 personas y su meta era agredir a 12, ¿no? Es decir, su cabeza estaba 12, ¿no? Y paralizó todo Huaraz, ¿no? Y paralizó Huaraz. Yo recuerdo que la gente corría por la comisaría, corría por la plaza, y eso que era de noche, y yo, de verdad, yo también me vuelvo a preguntar y le traslado la pregunta, no sé, ¿ensayas alguna respuesta sobre eso? ¿Por qué una persona podría llegar tanto a eso? ¿Es solamente trauma psicológico, problemas de crianza? ¿Cómo entender este mundo? Porque a veces también, a raíz de lo que usted preguntaba, de la opinión de un docente, o no sé quién es el que ha opinado en la red social tras esta entrevista del loco para la presentación de este libro, el problema que nosotros es nos dejamos llevar por el prejuicio, por el complejo, o por el, no sé, de inferioridad o superioridad. Anticipamos cosas que de repente ni uno piensa hacer, ¿no? Y eso deberíamos corregir, pero nuevamente insisto en esto,
el aspecto reflexivo desde tu trabajo literario en esta obra? Sí, Walter, mira, habría que analizar varias aristas, ¿no? Claro, en primer lugar, lo que tú amplio, dices, ¿no? es amplio, ¿no? Con respecto al tema del jovencito ¿no? Obviamente, pues, venir de la pobreza, de la extrema pobreza, y haber tenido el abandono materno, porque él tiene una mamá y un papá alcohólico, ¿no? Y posteriormente la mamá tiene otro compromiso, llega a tener un hermanito menor, y el hermanito que tenía pues síndrome de Down, un tema así, un problema muy difícil, y que la mamá tenía que darle toda la atención pues al hermano menor, y lo abandona a él prácticamente, ¿no? Entonces son situaciones muy muy fuertes, ¿no? Muy duras que vive este personaje, pero obviamente yo tampoco no lo quiero justificar, no quiero que se entienda desde ese punto de vista. Walter, hay que entender que hay dos víctimas mortales, y hay otras víctimas que seguramente han quedado marcadas de por vida también, ¿no? Claro. No es fácil que alguien de pronto te introduzca pues un cuchillo, ¿no? En la vía pública, y tú quedas marcado, me imagino, para toda la vida, ¿no? Yo entiendo, es por eso que yo he preferido no poner los nombres reales de estas personas, por respeto a las víctimas, por respeto a las familias de quienes han partido, ¿no? Y me he basado, obviamente, sí, pues en los documentos que he tenido a vista, ¿no? Pero, como vuelvo a reiterar, respetando siempre y tratando de cubrir esa identidad, ¿no? Es decir, que no aparezcan los nombres reales, ¿no? Por respeto a la familia. Ahora, tendríamos que ver también el otro punto de vista, ¿no? ¿Recuerdas tú que las redes sociales ya daban como que si lo hubieran atrapado a él, y surgió inclusive una fotografía con policías de claro, Colombia, con los policías, y era de Colombia, ¿no? También todo eso se narra en el libro, ¿no? Y recuerdas que inclusive se había filtrado la fotografía de una persona que creían que era este sujeto, y que era otro joven, ¿no? Imagínate, y la gente salió en grupos, ¿no? A buscarlo, pero a este otro joven, imagínate, si lo encontraban, lo linchaban, ¿no? Cualquier cosa hubiera podido pasar, ¿no? Claro. Entonces ahí también tenemos que llamar la atención al rol que juegan las redes sociales en nuestras épocas, ¿no? Teniendo este pensar de la gente que es muy ligero para juzgar y muy fanático de repente para defender a alguien que no lo merece, es por eso que estamos en este nivel. ¿Qué más contiene su libro? Usted me ha dicho, hay un hecho inicial descriptivo, hay un hecho posterior reflexivo que va con mensaje, no para justificar, como usted muy bien lo está puntualizando, sino para que nos abra los ojos y la mente, que este episodio doloroso, triste, riesgoso, peligroso, nos lleve a una corrección posterior, y que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Entiendo de esta charla que estamos teniendo, y esa es la finalidad del libro. ¿Qué otras cosas más contiene? ¿Hay galería de fotografías? ¿Hay testimonios de las víctimas, obviamente llevados a la ficción también? ¿O? No. Cuénteme más del contenido del libro. No, el libro, como te digo, es una novela corta, ¿no? No he querido hacer una crónica ni nada por el estilo, ¿no? Es más o menos el punto de vista del periodista, que cómo ve esta noticia, ¿no? Cómo ve, cómo la ha vivido, qué es lo que ha comentado en el momento, ¿no? A mí me hubiera gustado ampliar un poco más desde esa óptica, ¿no? Pero lamentablemente pues la editorial tiene sus correctores de estilo, ¿no? Entonces, claro, entonces ellos trabajan el tema ya pensando seguramente también en cuál va a ser el efecto del libro. Entonces también se han encargado de retirar algunos párrafos, ¿no? Suele pasar el pulido, que sí, pues así es. Entonces ellos pulen todo eso ya desde la experiencia pues que ellos tienen, ¿no? Claro. Años corrigiendo textos, corrigiendo libros, y me ha pasado en esta ocasión, ¿no? Que el libro pues hubiera tenido seguramente algo de 90 páginas, pero al final terminó con las 72, precisamente porque se fueron cortando muchos párrafos
que ellos consideraban, lo consideraban así, que no sumaba a la historia, pues, ¿no? Pero eran oportunos de repente. Que creo que para mí sí, en el momento que lo escribí, era muy interesante ponerlos, porque seguramente reflejaba la vivencia en ese momento, cuando yo escribí el libro, ¿no? Porque hay que también recordar que ese libro yo lo escribo el 2019, ¿no? Y yo lo concluyo más o menos pues en octubre, noviembre del 2019, ¿no? ¿Y por qué has esperado tanto? ¿Qué pasó? ¿Falta de dinero, que podría ser uno de los problemas que siempre pasa? O no sé, alguna decisión. Mira, te comento, eso también es interesante, ¿no? De contarlo como anécdota. Porque tú has presentado, en el caso tuyo ya hay un libro anterior. Así es. Este iba a ser el primero. Por eso le dije, pues si esto ya estaba listo antes, ¿por qué no fue el primero? Ya, bueno, vamos ahí. Es interesante tu pregunta. Mira, yo en el año 2019 presento este proyecto a una editorial local. En Huaraz, y yo pensando, nunca me imaginé tener el éxito que he tenido con mis relatos andinos de Navidad, ¿no? Con el primer libro. El primer libro. Entonces yo lo presento y esta persona, ¿no? La encargada de la editorial, y también lo comprendo obviamente, ¿no? No parece que no entendió muy bien qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Y seguramente tuvo el mismo choque que tuvo mi correctora de estilo en esta vez, ¿no? Y parece que él, cuando leyó, porque yo le envío a su correo electrónico un Word ya con el libro concluido, ¿no? Y me dice, mira, ¿sabes qué? No, tu estilo no se entiende bien, ¿no? No está bien que lo hagas así, ¿no? Y comienza a hacerme unas críticas así un poco duras, ¿no? Fuertes. Entonces, yo un poco que me resiento y digo, tal vez yo no estoy haciendo bien las cosas, o sea, estoy haciendo mal, porque él me dio a entender que estaba mal escrito, ¿no? Entonces dije, no, pues bueno, si ya las cosas son así, decidí postergarlo, ¿no? Vino la pandemia y todo quedó en stand-by, tú sabes todos los problemas que hemos tenido, y después, cuando ya se levanta todo esto, mi estimado Walter, un día yo decido no dejar este tema de escribir a un lado, ¿no? Retomas. Retomo, pero digo, estábamos en septiembre, ¿no? Del año pasado, y digo, pero ¿por qué no puedo escribir algo? ¿Pero qué tendría que escribir para que sea un boom, ¿no? Es decir, para que se torne interesante. Y en Lima me puedan hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quería presentar el libro en Lima, o sea, yo no lo quería presentar en Huaraz, porque yo decía, bueno, en Huaraz se me cerró esa puerta, que era una de las puertas más importantes acá, ¿no? De una de las editoriales más conocidas acá en Huaraz, y dije, bueno, tal vez mi futuro no está acá como escritor, sino en Lima, ¿no? Entonces, decido escribir unos cuentos, pero todos con una temática única, que es la Navidad, ¿no? Y comienzo a crear esos cuentos, ¿no? En base a experiencias, en base a anécdotas, en fin, pues el proceso creativo es muy complejo. Sí, uno va condensando. Así es, y un día no podía dormir y me levanto de la cama y decido comenzar a escribir los cuentos. Y a la 1 o 2 de la mañana, no recuerdo, regreso a la cama y mi señora me dice, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Y le dije, voy a hacer un libro de cuentos navideños y ya tengo los 2 primeros cuentos. Y bueno, ella no me creyó porque ya había pasado lo de la... Claro, uno más, no creo que lo haga. Cuando escribí el tercer libro, el tercer cuento de esa serie de cuentos que ya ustedes conocen, ¿no? Mis relatos andinos de Navidad, se lo leo. Y ahí recién me creyó. Y ahí dijo, ¿qué? ¿Acabas de escribir? Sí, lo acabo de terminar. Te lo estoy leyendo para que me des tu opinión. Claro. Y ella se emociona y me dice, me ha encantado, ¿no? Me ha encantado, o sea, ¿qué más estás haciendo? Claro. Y ahí es que se comienza a interesar y ella me comienza a ayudar también y comienza a aportar con ideas, ¿no? Y sobre todo con su apoyo, que es importante. Claro, te da esa receptividad que muchas veces no encuentran. Así es. ¿No? Y me dice, ya bueno, hemos impreso ese cuento, y lo hemos llevado a la feria de libros Ricardo Palma, Lima, el Parque Kennedy, de Miraflores.
Y hemos comenzado a entregarlo así, como volante, ¿no? Algunos, bueno, así pues me recibían. Como un tríptico. Claro, algunos me recibían y otros me decían, déjenlo ahí, ¿no? Pero ahí estaba mi número telefónico y mi nombre. Bueno, yo lo dejé, pasaron los días, ya estaba en Huaraz y como a la semana comienzan a llamar. Y se comienzan a interesar 3 editoriales de Lima en ese cuentito que les había dejado, pero a pedirme explicaciones que si había más, que era un solo cuento, que era parte de algo más, de una saga, qué es lo que había, ¿no? Y así es que ya yo tenía que escoger entre las editoriales. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque a medida ¿Qué tal suerte? Claro. No sé, ¿qué tal bendición? La verdad que no sé cómo describir eso. Yo les decía, bueno, son una serie de 10 cuentos, les decía. Yo realmente tenía solo 3, ¿no? Es las que habías entregado, las que había dejado. Claro, la que había entregado y 2 anteriores, ¿no? Pero yo les decía, yo tengo 10, ¿no? Entonces, ya, qué interesante, pero entonces queremos trabajar con usted y me comienzan, no, por favor, deme su correo y comienzan a enviarme propuestas, propuestas. ¿no? Las propuestas, porque hay una serie de formas sí, ¿no? Tienen sus, claro. sus formalidades que no pueden sobrepasar ni dejarlas de cumplir. Claro, ¿no? Y además que te van ofreciendo, ¿no? Te dicen, si usted quiere, usted puede hacer una coedición con nosotros, o si no, solo nosotros le editamos y le pagamos las regalías, ¿no? Y así, ¿no? Comienzan a ofrecerte. Y entonces, otras alternativas. Otras alternativas. Entonces yo tuve que escoger y me quedé con el grupo editorial con el que ahora trabajo y terminamos sacando el libro de cuentos, ¿no? De relatos. Lo presentamos el año pasado en la Feria del Libro del Bicentenario, en el Parque Kennedy en Miraflores, lo fuimos a presentar ahí, fue un éxito, se convirtió también en un boom, y como estábamos ya en la época navideña, se interesa la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Y que tiene su programa Lima Lee, y me convocan, hago la presentación en Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, o sea, el libro Relatos Andinos de Navidad se hace en Lima ya y a nivel nacional ya más conocido. Y se vendió solo, y se comienza a vender, ¿no? Y te esperabas ese rotundo éxito de Raíz, que me alegra tremendamente que le vaya bien, porque muchas veces, por más bien escrito que esté, a veces no tiene la pegada por diversas circunstancias, pero y eso me alegra, y obviamente y eso ha sido el impulso para que retomes la realización idea original, la idea original de Loco del Cuchillo, ¿no? Y cómo le dio la vuelta y cómo pasan esas cosas de que yo sospecho que tú ni por acá pensaste que ibas a tener éxito con una inspiración que ni siquiera habías terminado, ni siquiera estaba en la mitad, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Entonces, mira, cuando a mí me dicen, sí, yo le digo, yo tengo 10 cuentos y yo solo tenía 3, y cuando me dicen, ya señor, entonces mire, ve, usted mándenos si tiene que ser así, entonces yo me tuve que poner las pilas y sentarme y pasarme madrugadas, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, ¿no? Hasta que al final tenía 7 cuentos. Y para el 8º ya no tenía ideas, pues, ¿no? Entonces, se acabó la inspiración. Se acabó la inspiración. Y ahí surge, pues, ya mi señora, ¿no? Lourdes, que me cuenta la historia de sus padres, ¿no? Me cuenta la historia de sus padres. Y te va recogiendo. Y ahí voy recogiendo y eso también lo transformo, ¿no? No es tal cual. No es lineal. No es tal cual me lo cuenta, ¿no? Y ahí es que surge, pues, el 8º cuento de mis relatos andinos y ahí es que se arma ya los 8 cuentos que entran a ese libro y que realmente pues me ha dado muchas satisfacciones porque ha llegado hasta Argentina, ¿no? Porque ha estado en el stand Perú en la feria 46 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿no? Es decir, para hacer mi primer libro y haber llegado hasta... nadie tiene tanto éxito así de arranque al iniciar. Iván, usted sabe que el tiempo se nos va, quisiera charlar más y se torna interesante y eso me gusta a mí, dialogar siempre es lo que a veces poco valoramos también y poco practicamos a pesar de ser comunicadores. Te agradezco. Unas preguntas finales. A mí también me gusta escribir, yo escribo algunas columnas para mi página o para algunos amigos, antes escribía en el periódico. Un tiempo cuando, creo que es tu amigo también, el colega también, Alex Correro, me contó algo y empecé a escribir. Yo no paso de la 10ª página
El mío va a ser, ya está decidido que voy a escribir, no sé, de acá 1 año, 2 años, no sé, cuando me dé la inspiración un día. Cuando llegue el momento. Ajá, pero yo decidí que va a ser autobiográfico. El problema mío es que he llegado a la página 10, según obviamente mis conteos, no sé si estarán bien o mal, de repente al final para la imprenta es más o menos, o ninguno de repente. Es autobiografía porque me gana las lágrimas. ¿10 en A4? Sí, en A4. 10 en A4. Sí, a doble espacio. A doble espacio, no es en interlineado sencillo. No, así de doble espacio. Entonces estás pues sé, más o menos, en una página. estás más o menos en la mitad del libro pequeño de 72 páginas. ¿Ah, sí? Pero yo no termino de reunir porque yo decidí contar por muchas cosas que me han pasado a mí desde mi niñez. Y cómo es que me vengo acá y me hago cierto nombre porque a la gente cree que todo es fácil en la vida y no puedo pasar. O me gana el tiempo o me gana las lágrimas y tengo que meter una chela para nivelar las cosas y no avanzo. Pero sí está decidido. Yo digo, por eso te felicito, porque por más voluntad que uno tenga, a veces no puede. Hay varios factores y circunstancias y por eso nuevamente te felicito y espero que recibir tus consejos cuando ya decida. No hay problema, mi estimado amigo. Continuar. Yo nunca te he negado un consejo. Redondear. Te agradezco mucho y te felicito y te deseo todo el éxito. En esta segunda presentación. Dime rápido, por favor, cuándo va a ser la presentación, si va a ser en Huaraz, en Lima o en qué ciudades más, por favor. Sí, rápidamente, amigos. Muy feliz de que la Cámara Peruana del Libro haya aceptado nuevamente la presentación de un libro de este modesto servidor, ya pues en el evento cultural más importante de este país, que es la Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? Es la edición 26 de la FIL. De verdad, pues para mí es un honor, ¿no?, que siendo mi segundo libro lo pueda presentar este martes 26 de julio a las 3 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Lima. Para mí va a ser un gusto estar ahí, hacer firma de autógrafos en mi casa editorial, que también me está programando firma de autógrafos. Alista los dedos, para que no se cansen. Y yo que comencé, con esa comunicación al editor y con un poco de desconfianza, hoy en día, como el hombre ha vendido, eres la estrella. Como ha vendido, ya pues, pucha, ya se me abren las puertas. No, sí, y mira, estoy viendo qué voy a escribir ahora, ¿no? Porque antes cuando eso no termina, una vez que empieces es como, como ir al gimnasio, tienes que ir. Claro, pero a diferencia de la anterior oportunidad, yo tenía ya un libro terminado prácticamente, ¿no? Que obviamente lo he corregido no sé cuántas veces, porque eso te digo, nunca dejas de corregir. Además, si no decides ya darle a una persona que haga el trabajo final, nunca terminas de corregir, porque le encuentras defectos toda una vida, siempre. Entonces, mi estimado amigo, vamos a ver qué escribimos. Ya por ahí tengo la idea, tengo hasta 4 posibles temas. Que voy a escribir. 3 de ellos son novelas y uno de ellos es un cuento infantil. Qué bueno. Ya, entonces ya eso, no sé, pues comenzaré por uno. También tuve la propuesta de escribir la biografía de un muy conocido personaje huaracino, pero que lo he dejado en stand-by porque ya se me hace un poco más difícil por el tema de investigación, porque ahí sí que hay que investigar bastante sobre la vida, ¿no? Porque para te sometes más a la crítica precisa, ¿no? Porque esto no es así, claro, ya cambia la cosa. Sí. Entonces, eso es lo que viene, mi estimado amigo, muchas gracias. El 1 de agosto ya se estará vendiendo el libro acá en Huaraz. Ya te haré llegar el libro, si me das la oportunidad de venir y entregártelo. Vamos a repetir la entrevista para seguir concientizando a que leamos y también escribamos, porque dice, a mí me educaron así y seguramente a usted también. O sea, en la vida tu existencia tiene que girar en estas cosas: naces, siembras un árbol, tienes un hijo y escribes un libro. Obviamente ya solo nos falta escribir el libro, porque ya hemos hecho varias cosas, plantar muchos árboles. A mí me falta el árbol. ¿Puedes creerlo? Me falta el árbol. ¿Me estás bromeando? Sí, no te estoy bromeando, me falta el árbol. Qué raro, entonces, y una vez, hermano, ya tienes éxito con el libro y también tienes que tener éxito con el libro. Y yo he dicho que va a ser el árbol el día en que logre comprarme una chacra, que ese es mi gran sueño. Es decir, yo quiero comprarme una chacra porque yo he sido toda una vida un animal de ciudad.
O sea, yo no he sido Te ha faltado... de campo, yo soy un citadino, ¿no? Y me falta eso, o sea, me falta el contacto con la naturaleza, con la tierra. Te llevaré a mi chacra entonces, a que me llevarás a tu chacra para estar unos días allá, mi estimado amigo, no hay ningún problema, pero a mí me falta eso, ¿no? Me falta esas vivencias y yo no me quiero ir de este mundo sin eso, y es por eso que no he plantado el árbol, porque yo he dicho, el día que lo plante va a ser el día que tenga mi propia chacrita, que será quizá un lugar de retiro, ¿no? Claro, aunque se planta pues un rima, pero tiene que plantar algo. Iván, te agradezco, muchas gracias. Iván Julca Mendoza estaba con nosotros, periodista de Huaraz, ahora escritor con su segunda producción, anunciando la presentación de este libro, El Loco de Cuchillo, que será en Lima con su editorial el próximo 26, y a partir del 1 de agosto ustedes pueden adquirir en los kioscos autorizados. Amigos, les mando un fuerte abrazo como siempre por lo de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Siempre comenten, compartan el programa. Estamos ahí de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Mañana anunciaremos a tempranas horas quién será el entrevistado precisamente del programa de mañana, jueves 21 de julio. Un fuerte abrazo, buenas noches, chao.